En el invierno de 1800, un grupo de aldeanos en el sur de Francia encontró algo que cambiaría la percepción de la naturaleza humana para siempre. Un niño salvaje que deambulaba solo por el bosque. Apenas podía caminar erguido, no hablaba ningún idioma y su comportamiento parecía más animal que humano. Este niño, que pasó a ser conocido eventualmente como Victor d'Aveyron, había crecido casi toda su vida sin contacto con otras personas, sobreviviendo solo en la naturaleza. Víctor fue capturado y llevado a la civilización, y aquí muchos se preguntaron si podía aprender lo que había perdido: el lenguaje, las normas sociales e incluso emociones complejas como el apego. La mera existencia de Víctor generó un fuerte interés entre científicos y filósofos, pues parecía ser un experimento natural para responder una pregunta crucial: ¿qué nos hace humanos? El médico Jean-Marc Gaspard dedicó años a tratar de educar a Víctor con la esperanza de que este niño revelara si el lenguaje y la razón eran habilidades con las que los seres humanos nacemos, o más bien eran completamente dependientes del entorno. Pero a pesar de los esfuerzos, Víctor nunca llegó a desarrollar plenamente el habla ni las normas sociales, dejando en realidad más preguntas que respuestas. La historia de Víctor no solo fascinó a la sociedad de su tiempo, sino que alzó una de las mayores incógnitas de la humanidad: ¿cuánto de lo que somos es fruto de la naturaleza y cuánto del entorno en el que crecimos? Por lo que te hago la siguiente pregunta: ¿alguna vez te has preguntado qué parte de cómo eres nace contigo y qué parte la construyeron los demás? Filósofos como John Locke argumentan que nuestra personalidad es meramente moldeada por el ambiente en el que crecimos, mientras que, por el otro lado, hay opiniones como la de Charles Darwin, quien argumenta que nuestros comportamientos se atribuyen principalmente a nuestra genética. Este debate tan interesante resume lo que en el mundo de la psicología se conoce como la dicotomía entre lo innato y lo adquirido, el debate clásico entre la naturaleza versus la crianza. Esto trata de resolver qué parte del comportamiento humano está determinado genéticamente y cuál depende del entorno en el que la persona creció. ¿Cómo diferente serías como persona si tu organismo, con tu misma exacta carga genética, se hubiese criado en un entorno completamente distinto? ¿Serías igual de inteligente? ¿Tendrías el mismo sentido del humor? ¿Tendrías la misma orientación sexual? ¿Tendrías al menos una personalidad similar? Pero, ¿qué sucede cuando no solo especulamos, sino que llevamos estas preguntas a la práctica? Para esto, quiero que te imagines el siguiente escenario. Un día como cualquier otro, por pura casualidad, descubres que tienes un hermano gemelo idéntico que desconocías por completo. Ahora imagina que no es uno, sino dos hermanos idénticos separados al nacer y criados en familias completamente distintas. ¿Qué tanto compartirían en común y qué tanto habrían cambiado por el entorno en el que crecieron? La cosa es que esto no es un simple ejercicio mental, sino algo que ocurrió realmente en los años 80, cuando tres hombres se reencontraron por accidente y descubrieron que eran trillizos separados al nacer. Esta historia, casi que imposible, resultó extremadamente popular, e inmediatamente les dio un estatus de celebridad a los trillizos por cómo navegaban la experiencia única de una nueva hermandad descubierta. Sin embargo, esta historia aparentemente alegre tiene un giro perturbador, y es que la reunión entre los trillizos no fue una simple coincidencia, sino parte de un experimento psicológico orquestado en secreto por la Agencia de Bienestar Familiar de Nueva York en colaboración con el psicólogo Peter Nauber. El objetivo de este experimento era estudiar cómo la genética y el entorno moldean nuestras vidas. Para ello, los trillizos fueron deliberadamente separados y dados en adopción a tres familias con condiciones socioeconómicas distintas, sin que ninguna de ellas supiera la existencia de los otros dos hermanos. Con el tiempo, las intenciones detrás de este experimento salieron a la luz, revelando un nivel de manipulación ética que dejó cicatrices profundas en la vida de los hermanos. Lo que comenzó como una curiosidad científica terminó teniendo consecuencias devastadoras, y gracias a esto, los trillizos se enfrentaron serios problemas emocionales, y uno de ellos trágicamente acabó su vida años después. Lo peor de todo, este experimento que costó tanto a nivel ético y emocional dejó más preguntas que respuestas. En realidad, no aportó descubrimientos significativos, ya que sus resultados están protegidos bajo estrictas medidas de confidencialidad y no serán revelados al público hasta el año 2065. Este caso no solo revivió el debate entre lo innato y lo adquirido, sino que también reveló los límites éticos de la ciencia. Y alza la pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para responder esta pregunta fundamental sobre la naturaleza humana?
El tema de la naturaleza versus la crianza se ha explorado con varios enfoques, pero hay un enfoque específico que, a pesar de ser capaz de aportar datos especialmente relevantes, es tan cruel para el sujeto experimental que en psicología se conoce como el experimento prohibido. Imagina que quieres determinar qué partes del comportamiento humano están determinadas por la genética y cuáles por el ambiente. Una manera de comprobar esto sería privar a un ser humano de cualquier interacción desde el momento en el que nace, con el fin de observar qué capacidades se desarrollan y cuáles no. Básicamente, las únicas interacciones que tendría el sujeto en este caso hipotético serían la de los cuidadores para que éste no muriera, que le dieran alimento, que lo bañaran y que le proporcionaran un lugar para dormir. Aunque las variables de este escenario podrían ofrecer datos bastante interesantes, no hace falta que les explique por qué un experimento así sería extremadamente cruel e inaceptable. El mundo, sin embargo, puede ser increíblemente cruel, y en 1970 salió a la luz una historia real que, aunque no fue un experimento planificado, se asemeja inquietantemente a este escenario. Se trata de Ginny, uno de los sobrenombres más conocidos en el mundo de la psicología. California, 1970. En una oficina de servicios sociales entra una mujer casi ciega. Ella inicialmente estaba buscando un consultorio de servicios para ciegos, pero por pura casualidad entró en la habitación equivocada. Esta pequeña equivocación usualmente habría sido olvidada rápidamente, pero en este día más bien marcó un antes y un después en el entendimiento de la naturaleza humana, y esto fue por la niña que la acompañaba. Esta niña parecía tener 6 años, pero tenía un aspecto y forma de hablar bastante peculiar, lo suficiente para alertar a los trabajadores del centro social, e inmediatamente se dieron cuenta que algo iba muy mal con esta niña. Resultó que no tenía 6 años, sino 13, pero apenas pesaba 26 kilos y no llegó al 1,40 m de estatura. Su comportamiento era completamente inusual, ya que no podía hablar, salivaba y escupía descontroladamente. Los trabajadores del centro social rápidamente empezaron a investigar qué había pasado con esta niña. Resultó que Ginny, la pobre niña inocente, había tenido la mala suerte de haber crecido en un lugar abusivo. El padre de la hija era un hombre controlador y violento, odiaba el ruido y no quería tener hijos. Este hombre estaba convencido de que su hija tenía algún grado de retraso mental y determinó que si no la aislaba del mundo, el mundo iba a ser cruel con ella. Su solución fue extremadamente perturbadora. Cuando Ginny tenía apenas 2 años, la condujo a una habitación silenciosa de la casa en la que vivían, la ató en un urinal, le puso una camisa de fuerza hecha a mano y decidió que ahí la dejaría el tiempo que aguantase. Este tormento terminó hasta sus 13 años. Similar al experimento prohibido, por orden de su papá, a Ginny se le proporcionó el mínimo de cuidados y el mínimo de atención. Ginny no podía moverse, la habitación era oscura con excepción de una pequeña ventana y el sonido era mínimo. La alimentaban con comidas blandas y, básicamente, sus estímulos eran inexistentes. Así vivió toda su infancia hasta los 13 años, cuando su madre por fin cogió fuerzas para fugarse con ella. Ginny no era una niña a la que sacaron del aislamiento al mundo real, sino que era una niña para la que ese aislamiento era el mundo real, lo único que conocía. Al igual que Víctor Davirón, Ginny es considerada una niña feral, o sea, un niño que ha crecido fuera de un entorno social normal. Ginny nunca recibió apego y nunca se le trató de enseñar un lenguaje, por lo que su vida es lo más aproximado que se ha tenido al experimento prohibido. Por esto mismo, médicos y psicólogos no pudieron evitar preguntarse qué era capaz de ser y no hacer esta niña, cuáles eran sus capacidades luego de haber crecido en este ambiente tan precario por 13 largos años. El informe más completo es la tesis publicada por la doctora Susan Curtis sobre el caso. Esta doctora estuvo encargada de tratar con Ginny en los años posteriores a su rescate, y sus descubrimientos francamente fueron fascinantes. Aunque tenía 13 años, Ginny no caminaba completamente recta, ni podía estirar las piernas ni los brazos. Tenía incontinencia, no sabía masticar, salivaba mucho y escupía sin control. Tampoco podía enfocar su vista en cosas lejanas. A pesar de todo esto, Ginny parecía tener ganas de conocer el mundo. Era alegre, curiosa y exploraba cada lugar en donde la llevaban. De manera muy interesante en el lado social, Ginny buscaba el contacto humano. Incluso violaba constantemente el espacio personal de las personas y al principio no parecía distinguir su conducta entre conocidos y desconocidos, a menudo ni siquiera entre personas y cosas. Se acercaba a la gente que le llamaba la atención. Si tenían algo que le gustaba, simplemente lo trataba de coger sin preámbulo. No habían reglas sociales para ella. Su gestión de las emociones también era muy curiosa. No vocalizaba ni hacía ruido al llorar, y cuando se enojaba no gritaba, sino que silenciosamente adoptaba una actitud rabiosa. Escupía, se rascaba y se autolesionaba. La doctora Curtis elaboró varias pruebas psicológicas
específicas para medir su desarrollo cognitivo, y estos la situaban en el mismo nivel que niños entre 2 y 5 años de edad, a pesar de que tenía 13. Por suerte, en lo que trabajaba con ella, este nivel fue creciendo poco a poco, pero un área que generó mucha curiosidad fue el lenguaje. A pesar de poder entender ciertas señas y sonidos, Ginny nunca desarrolló plenamente el habla. Se concluyó que debido a la falta de estimulación en su infancia, el cerebro de Ginny no desarrolló el área del cerebro que usualmente se encarga de procesar el lenguaje, por lo que cuando se empezó a trabajar con ella, el lenguaje más bien era procesado por otra parte que usualmente se encargaba de otras cosas. El lenguaje básicamente se desarrolló donde pudo. El caso Ginny no es el experimento prohibido perfecto, ya que no solo estuvo aislada y deprivada, sino que también fue maltratada. No podemos concluir si las carencias en su desarrollo se debían a la falta de estimulación ambiental, a factores como la malnutrición o el abuso, o si padecía algún tipo de discapacidad base, por lo que las conclusiones de este caso son realmente escasas. En cuanto a la interiorización de las reglas sociales, Ginny hizo grandes avances después de su rescate y logró adaptarse a una vida más o menos normal, pero su desarrollo cognitivo siempre quedó por debajo de la media. Poco se sabe más de la vida de Ginny. Desafortunadamente, su madre trató de recuperar la custodia e impidió que Curtis siguiera trabajando con ella. Los avances de Ginny se estancaron y el crecimiento de su vida se detuvo. Algunas fuentes indican que al día de hoy sigue viva y cuidada en alguna residencia en Estados Unidos. Ginny no fue el experimento prohibido perfecto, pero es un caso que habla a favor de lo indispensable que es contar con una infancia plena para dar forma al ser humano. También plantea infinitas preguntas sobre cómo el ambiente influye constantemente en nuestro desarrollo. Volviendo al debate del innato versus lo adquirido, la respuesta parece ser más aburrida de lo que pensamos, ya que genetistas modernos atribuyen importantes influencias a ambas. Independientemente, es también importante recordar que tenemos el poder de influir profundamente en los demás. Cada interacción, por pequeña que sea, puede dejar una huella en quienes nos rodean, así que si tienen la opción de hacer el día de alguien mejor, consideren hacerlo, no saben el impacto que esto puede tener. Y si llegaron a este punto, gracias por ver el video. Nos vemos.